Bueno, pues ya son las 2:36 en la línea telefónica. Qué gusto que nos puede tomar la llamada, integrante y colaboradora de Data Civic, que hemos platicado ya antes, Mónica Meltis. Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Alejandro. Gusto en saludarte. Gracias, Mónica, por tomar esta comunicación para todo el estado de Veracruz, uno de los dos estados de la República Mexicana donde se van a renovar o se renuevan las alcaldías. En el caso de Veracruz son 212 y sabemos, Mónica, tú lo sabes de sobra, históricamente cuando hay elecciones de corte municipal, la gente se involucra fuerte en la elección, eso también suele disparar. Y de manera histórica así es, cuando son elecciones municipales, por ser autoridades muy cercanas a la gente, pues suele disparar algunos temas de violencia. Aquí en Veracruz se han presentado, lo sabes de sobra, previo durante las campañas. Pues, ¿cómo te está pintando el tema electoral para este día? ¿Cómo lo observas a la distancia? ¿Cómo lo observas en tus análisis, Mónica? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos acá al pendiente de lo que está sucediendo hoy, que se renuevan los poderes en Veracruz, y lo que estamos viendo en realidad lo vemos sobre todo en comparación con lo que ha sucedido en elecciones previas, pero también en el momento del periodo electoral. Contarle al auditorio, Alejandro, que durante este periodo electoral en Veracruz ya registramos algunos desafortunadamente casos de violencia. Registramos 10 casos de personas precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por grupos de crimen organizado. Recordarle al auditorio que nosotras en Data Civic estamos documentando violencia de este tipo desde 2018 y desafortunadamente Veracruz ha sido uno de los estados con mayor incidencia de violencia dirigida hacia personas candidatas y personas funcionarias públicas. Ocupa en nuestro conteo el tercer lugar con mayor acumulación de casos, y como les mencionaba, en este proceso electoral, pues bueno, no fue la excepción, no ha sido la excepción. Desde 2018, en estos 7 años hemos documentado para Veracruz 95 asesinatos de funcionarios públicos, candidatos e integrantes de partidos políticos y sus familiares, y a ellos se le suman 34 asesinatos de funcionarios de seguridad en ataques directos, es decir, no cuando se encontraban en combate o en labores relacionadas con su trabajo. Y pues bueno, también contarles un poco que desafortunadamente los casos de violencia política que hemos documentado en Veracruz, la gran mayoría son casos de asesinatos, del 60%, pero también hemos documentado violencia relacionada con ataques directos en donde la persona agredida sobrevivió, secuestros, 3 desapariciones, 16 amenazas, ¿no? Entonces, pues eso, estamos al pendiente, esperamos que el día de hoy se lleve con tranquilidad, y bueno, también recordar, importante para el auditorio, que si bien hemos documentado este tipo de ataques en el pasado, no hemos documentado hasta ahora. No es para nada común que el mero día de las elecciones haya ataques particularmente a personas que van a votar. Entonces, si bien hay un riesgo que hemos estado viendo para personas candidatas y precandidatas, realmente las personas hasta ahora hemos visto que pueden ir a votar, ¿no? Entonces también me parece importante hoy, que todavía hay tiempo de ir a votar, hacer esa acotación para el auditorio. Mónica, destacar que, bueno, independientemente, y bien apuntas, ustedes conocen los casos, ¿no? Los siguen de cerca, independientemente de que se han presentado incidencias de violencia en el estado de Veracruz durante las campañas, que son muy claras, que aparte fueron notas nacionales y bastante replicadas, incluso además con menciones también en la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Pues bueno, al menos lo que va ahorita de la jornada electoral, hay condiciones para que la gente pueda salir a votar, puede ir a las urnas, todavía quedan algunas horas. Mónica, antes de irnos a la pausa, una pregunta. Hemos platicado mucho con la gente y lo hemos dicho, además es un dato conocido, que cuando son elección de ayuntamientos, suele dispararse más la violencia. Además de que, por supuesto, hay una mayor participación o mayor involucramiento de la delincuencia organizada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando son elecciones municipales suele haber mayores brotes de violencia, Mónica?
Claro, Alejandro, pues miren, les cuento un poco. Estas todas son hipótesis que hemos trabajado en Votar entre Balas con varias personas de la academia y periodistas. Y la hipótesis que sugiere lo que hemos visto es que las elecciones a nivel municipal y a nivel local, muy local sobre todo, y esto lo hemos visto consistentemente, no solamente en las elecciones, sino también a nivel, ponemos mucha atención cuando las personas estamos votando porque es un momento coyuntural muy importante, pero en realidad la mayoría de los casos de violencia a políticos suceden no solamente en las elecciones, sino sobre todo en la cotidianidad. Y sobre todo sucede a nivel local. 7 de cada 10 casos que documentamos en Votar entre Balas es relacionado con casos sobre todo en localidades, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con las elecciones son un momento en donde de alguna forma podemos decir que se renuevan en caso de que hayan negociaciones o digamos acuerdos de protección de parte de los gobiernos hacia los grupos de crimen organizado que son necesarios para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades delictivas, ¿no? Entonces, claro que las elecciones representan un momento de cambio en ese sentido, de renovación de estos acuerdos tácitos, lo que tiene una implicación en las dinámicas de los grupos de crimen organizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que planteamos es que, pues, al moverse las personas de los cargos que tienen, pues, los grupos de crimen organizado aprovechan las elecciones como un momento para renegociar esos acuerdos, ¿no? Ya sean acuerdos de corrupción o acuerdos de cooptación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que vemos como detonante de la violencia, porque sabemos que los grupos de crimen organizado están buscando controlar no solamente a nivel territorial, sino también las elecciones de los poderes, en este caso de los cargos del Ejecutivo, pues al final del día lo que permiten es tomar decisiones para las personas, ¿no? Es decir, cómo vamos a gastar los recursos del municipio, de la alcaldía, de los ayuntamientos, ¿no? En qué queremos invertir, cómo queremos llevar a cabo las diferentes actividades que son propias del Estado para la ciudadanía, ¿no? La administración del poder. Y en ese sentido, pues sí vemos que también los grupos de crimen organizado pues intentan influenciar quienes quedan a cargo de estas decisiones para favorecerles a sus actividades, ¿no? Por supuesto justamente, que precisamente, sí. Sí, precisamente, Mónica, en esa línea es justamente donde observamos el movimiento discursivo, ¿no? El movimiento de cómo se vuelven más violentas, pues, históricamente hablando, las elecciones municipales, y nos interesaba, por supuesto, el punto de vista de Data Cívica. Mónica, gracias por siempre por tomar esta comunicación. Abrazos. Muchas gracias, abrazos. Oliva Noticias.